Hare Krishna devotos, mis reverencias a todos, Jai Shila Prabhupada, bienvenidos, aquí estamos nuevamente en este grupo de Facebook de clases en vivo de ISKCON Buenos Aires. Muchísimas gracias siempre a todos los devotos que mantienen, sostienen, administran este grupo, también todos los devotos que participan de este grupo, que están del otro lado permitiéndonos hacer este servicio de hablar acerca del Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Mi nombre es Arjuna Saka Das, yo le estoy hablando desde Mar del Plata, desde la República Argentina. El día de hoy tenemos el 4.30 del Bhagavad Gita, es el texto 30 del cuarto capítulo del Bhagavad Gita. De eso vamos a estar charlando el día de hoy. Agradezco una vez más a todos los devotos que participan, administran este grupo de clases en vivo de ISKCON Buenos Aires, a todos los devotos de ISKCON Buenos Aires en general, y en particular a Chitrak Prabhu, que siempre me suma a este servicio y bueno, tiene en cuenta a esta humilde persona para poder charlar con ustedes, así que muchísimas gracias, Chitrak Prabhu. Como dije, vamos a leer del 4.30 del Bhagavad Gita del día de hoy, pero antes de la lectura hacemos nuestra invocación, así que yo voy a cantar unos mantras. Ustedes, si quieren, pueden repetir conmigo en sus casas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muy bien, entonces, habiendo hecho nuestra invocación, vamos a pasar directamente a el 4.30 del Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Les voy recordando, para quienes están del otro lado, si en algún momento quieren que interactuemos, bueno, pueden dejar un comentario en la sección de comentarios, aquí mismo en esta página. Si tienen alguna pregunta, algún aporte, alguna duda, bueno, algo para sumar el día de hoy, ya saben, sección de comentarios, yo después voy a ir chequeando y voy a ir compartiendo en vivo con los mensajes que van llegando. Para comenzar, y antes de la lectura, me gustaría recapitular un poco dónde estamos en esta conversación sagrada entre Krishna y Arjuna del Bhagavad Gita. Estamos en el cuarto capítulo, intitulado El conocimiento trascendental, un capítulo muy importante en el Bhagavad Gita. En este capítulo, Krishna empieza a sumarle información divina a sus enseñanzas. ¿Sí? Ya en el segundo capítulo aparece la primera instrucción del Bhagavad Gita, no somos el cuerpo. Luego, a partir del tercer capítulo, Krishna empieza con su seguidilla de explicar distintas corrientes del yoga. Empieza hablando acerca del karma, después va a derivar en el karma yoga del quinto capítulo, pero acá agrega conocimiento espiritual, conocimiento trascendental, conocimiento divino. Es un capítulo muy interesante del Bhagavad Gita, y en este momento, en esta seguidilla de versos que voy a resumir ahora, que van a desembocar en el 4.30, que es el texto que vamos a leer el día de hoy, lo que hay es una especie de explicación respecto a los distintos tipos de sacrificio, ¿sí? Los distintos tipos de entrega y los distintos tipos de yogis, ¿sí? Los que practican la entrega. Esto del sacrificio en el Bhagavad Gita es un tema central, eje, yagya, ¿sí? Entrega, esto de dar, del sacrificio en el sentido positivo, ¿no? A veces tenemos nosotros en Occidente la noción negativa de sacrificio, como que es algo penoso, algo que nos va a costar, que nos va a doler. En realidad, en el Bhagavad Gita se habla desde otro lugar, el abordaje es distinto, es literal. Sacrificio como sagrado oficio, como actividad sagrada, actividad divina, sacro oficio. De ahí viene la palabra en latín, sacrificio. Y se está hablando de eso, Krishna está hablando de eso, de los distintos tipos de yagya, los distintos tipos de sacrificio y los distintos practicantes del yagya, o sea, distintas personas que entregan o dan, ¿sí?
Por ejemplo, si recapitulamos un poquito, en el 4.26 él habla de dos tipos de yogis, habla de los brahmacharis y de los casados, ¿sí? O sea, los monjes renunciantes y las personas, los grihastas, las personas que están a cargo de un hogar, y cómo ambos, de un modo u otro, sacrifican, ¿sí? No solamente el monje está haciendo sacrificios, sino que el hombre, la mujer, la persona casada también está haciendo sus sacrificios. De eso el 4.26. Después en el 4.27 dice: otros que están interesados en lograr la autorrealización a través del control de la mente y de los sentidos, ofrecen a manera de oblaciones las funciones de todos los sentidos y del aire vital en el fuego de la mente controlada. Entonces acá tenemos otro tipo de entrega, otro tipo de yogi, ¿sí? Otro tipo de ejecutante de gyagya, en este caso bien técnico, ¿sí? Esta idea de oblaciones a través de los sentidos, del aire vital, la mente controlada, ¿sí? Bien técnico ese texto del 27, parecido a lo que viene ahora en el 28. Dice: algunos, habiendo aceptado estrictos votos, llegan a iluminarse mediante el sacrificio de sus posesiones, y otros mediante la ejecución de severas austeridades, mediante la práctica del misticismo óctuple o mediante el estudio de los Vedas, para avanzar en el cultivo de conocimiento trascendental. Otros, habiendo aceptado estrictos votos, llegan a iluminarse mediante el sacrificio de sus posiciones, y otros mediante la ejecución de severas austeridades, mediante la práctica del yoga del misticismo óctuple o mediante el estudio de los Vedas, para avanzar en el cultivo de conocimiento trascendental. Texto 28. Bueno, ahí otra vez, ¿sí? Distintos yogis o distintas personas que entregan, distintas personas que sacrifican. Ahí tenemos distintas opciones también para lo que plantea Krishna en el Bhagavad Gita. Luego en el 29 dice: aún otros que se inclinan por el proceso de restringir la respiración para permanecer en trance, lo practican ofreciendo el movimiento del aire que sale en el aire que entra, y el aire que entra en el que sale, y de esa manera al final permanecen en trance, suspendiendo la respiración por completo. Otros, reduciendo el comer, ofrecen en sí mismo el aire que sale como un sacrificio. Entonces, bueno, acá vemos, ¿no?, en estos últimos 3-4 versos de lo que están hablando Krishna y Arjuna, definitivamente es el tema de el sacrificio, el yagya, como dije, uno de los temas troncales, principales del Bhagavad Gita. Durante buena parte del Bhagavad Gita se va a hablar de esta idea de dar, de entregarse, de sacrificar, yagya, ¿sí? Ofrendar. Esto es muy importante en el contexto del Bhagavad Gita y es una de las prácticas fundamentales del Bhakti Yoga, ¿sí? De los tantos yogas que va a hablar Krishna en el Bhagavad Gita, del que más habla en el Bhagavad Gita es el Bhakti Yoga. Y esta idea de yagya, este sacrificio, este ejercicio de ofrendar, de dar, es justamente una de las prácticas fundamentales del Bhakti. Y ahí llegamos entonces al 4.30, en esta charla entre yogis y sacrificio, ¿sí?, entre yoga y yagya. Llegamos al verso del día de hoy, y ese que vamos a estar ahora en instantes leyendo, primero en sánscrito, luego la traducción al castellano y por último el comentario significado de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Recuerden que si quieren interactuar pueden ir a la sección de comentarios, pueden dejar su comentario. Acá ya tengo el primer comentario, que es el de Unmada Devidasi. Dice: Hare Krishna, reverencias, feliz día de la aparición de Sri Govardhan. Bueno, feliz día de aparición de Sri Govardhan, Madre Unmada Devidasi. Acá en la Argentina es mañana martes, pero veo que en distintos países ocurre en distintos días, así que si están de Govardhan Puja, que lo disfruten y que lo festejen muy felizmente en conciencia de Krishna. Muchísimas gracias por el saludo. Recuerden, sección de comentarios, si quieren decir algo, si quieren hacer un aporte, si quieren dejar una pregunta o tienen dudas, bueno, de esa forma podemos interactuar durante la tarde de hoy. Vamos a ir entonces a la lectura del Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Este es el capítulo número 4, intitulado El conocimiento trascendental, y es el texto número 30,
que en sánscrito dice lo siguiente. Sarvepi ete yagya vido, yagya kshapita kalmashaha, yagya sis amrita buho, shanti brahma sanatanam. Ahí tenemos el sánscrito del 430 del Bhagavad Gita. La traducción al castellano dice lo siguiente. Todos estos ejecutores que conocen el significado del sacrificio se limpian de las reacciones pecaminosas y como han probado el néctar de los resultados de los sacrificios, avanzan hacia la eterna atmósfera suprema. Lo leo de nuevo. Todos estos ejecutores que conocen el significado del sacrificio se limpian de las reacciones pecaminosas y como han probado el néctar de los resultados de los sacrificios, avanzan hacia la eterna atmósfera suprema. Esa es la traducción del 430 del Bhagavad Gita, al cual Srila Prabhupada dio el siguiente comentario dado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. De la explicación anterior acerca de los diferentes tipos de sacrificios, es decir, el sacrificio de las posesiones, del estudio de los Vedas o de las doctrinas filosóficas y de la ejecución del sistema de yoga, se descubre que la finalidad común de todos ellos es la de controlar los sentidos. La complacencia de los sentidos es la raíz de la existencia material. Por consiguiente, a menos que uno se sitúe en un plano aparte de la complacencia de los sentidos, no habrá ninguna posibilidad de elevarse al plano eterno del conocimiento pleno, plena bienaventuranza y plena vida. Ese plano se encuentra en la atmósfera eterna o en la atmósfera Brahman. Todos los sacrificios anteriormente mencionados lo ayudan a uno a limpiarse de las reacciones pecaminosas de la existencia material. Mediante ese progreso en la vida, además de uno volverse feliz y opulento en esta vida, al final entra en el reino de Dios, ya sea fundiéndose en el Brahman impersonal o asociándose con la suprema personalidad de Dios, Krishna. Muy bueno el significado, muy interesante. Leo la traducción una vez más y charlamos un poquito. Dice la traducción de este 430: todos los ejecutores que conocen el significado del sacrificio se limpian de las reacciones pecaminosas y como han probado el néctar de los resultados de los sacrificios, avanzan hacia la eterna atmósfera suprema. Entonces, bueno, ahí tenemos el verso del día de hoy, un verso muy interesante de Srila Prabhupada, un verso que, como dije, viene en la línea de lo que se está hablando respecto a el yagya, a esto de dar, ¿sí? La cuestión del sacrificio. En la traducción, o sea, en el verso mismo, ya aparecen dos cosas que son muy interesantes, y las dos cosas tienen que ver con de qué trata esto del sacrificio, ¿sí? Por ejemplo, si vamos al verso propiamente dicho, aparecen dos características. El sacrificio tiene dos características. Esto del yagya, esto de dar, esto de la entrega, de la ofrenda, tiene dos características básicas. Podemos entender si estamos obrando en sacrificio, si estamos entregando, si estamos dando a Dios, por estas dos características que Krishna menciona en el 430. El sacrificio limpia de las reacciones pecaminosas, o sea que anula, limpia, sana, cura el karma, ¿sí? Esta cuestión de la reacción, acción, ¿sí? Y acá incluso más, porque dice reacciones pecaminosas, o sea que hablando del vikarma, del papa, ¿sí? Del pecado en sánscrito. Entonces el sacrificio hace eso, limpia, nos va haciendo más livianos con respecto a la carga que estamos llevando de una vida a otra. Entonces, primera característica del sacrificio o del yagya, limpia de reacciones pecaminosas. La segunda característica es que los que han probado el néctar de los resultados de los sacrificios avanzan hacia la eterna atmósfera suprema. Acá tenemos la segunda característica. Primera característica, el yagya, el sacrificio limpia, nos permite estar más sueltos, más livianos respecto a la carga pecaminosa, la carga karmática. La segunda característica nos impulsa hacia adelante, ¿sí? El sacrificio, el yagya, nos permite avanzar, nos permite
ir hacia la atmósfera suprema, como dice Krishna en el Bhagavad Gita. Así que no es poca cosa esto del yagya, no es poca cosa esto de dar, esto de entregar al Señor, esto de ofrecerle a Dios, porque es una herramienta, una tecnología muy, muy poderosa. Nos sana, nos limpia, nos purifica, nos quita las reacciones pecaminosas y además nos impulsa, nos dirige hacia una atmósfera suprema eterna. Muy interesante lo que Krishna plantea aquí en el Bhagavad Gita. En el significado, en el comentario de Srila Prabhupada, Prabhupada mismo refuerza estas ideas. Primero comienza hablando sobre algo que nosotros dijimos en la introducción y después se mete específicamente con el verso. Prabhupada comienza diciendo en el significado: de la explicación anterior acerca de los diferentes tipos de sacrificios, es decir, el sacrificio de las posesiones, del estudio de los Vedas o de las doctrinas filosóficas y de la ejecución del sistema de yoga, se descubre que la finalidad común de todos ellos es la de controlar los sentidos. Entonces acá estamos viendo, digamos, la piedra angular del yagya, del dar. ¿Por qué hacemos sacrificios? ¿Por qué ejecutamos sacrificios? Bueno, el mínimo común denominador, la respuesta básica, práctica para todos los yogis, es intentar controlar los sentidos, ¿sí? Esa es la premisa del yagya, del sacrificio. Estamos entregando, estamos dando, estamos ofreciendo como una metodología para el control de los sentidos. De distintas formas, ¿no? Ya vimos en los versos anteriores, ¿no? El 4.26, 4.27, 4.28, 4.29. Krishna hace un enumerado, un listado de distintos yogis con distintos sistemas de entrega, distintos yagyas. Y acá Prabhupada dice en el comentario que no importa qué tipo de yoga, no importa qué tipo de yagya, no importa qué práctica, no importa qué entrega, todos tienen, digamos, una finalidad común, ya sea que estoy sacrificando las posesiones, ya sea que me estoy sacrificando en el estudio, ya sea que me estoy sacrificando en alguna doctrina filosófica o en la ejecución de algún tipo de sistema de yoga. La finalidad común, ¿sí?, para lo cual todos hacemos yagya o realizamos sacrificios, es para controlar los sentidos burdos, ¿sí?, que ahora vamos a ver que son una atadura en el mundo material si esos sentidos están descontrolados. Prabhupada continúa y dice: la complacencia de los sentidos es la raíz de la existencia material. Por consiguiente, a menos que uno se sitúe en un plano aparte de la complacencia de los sentidos, no habrá ninguna posibilidad de elevarse al plano eterno del pleno conocimiento, plena bienaventuranza y plena vida. Entonces, como dijimos recién, los sentidos descontrolados o los sentidos, digamos, sin ningún tipo de restricción, son una atadura. Acá Prabhupada menciona que son la raíz de la existencia material. Por lo tanto, como explica Prabhupada, tenemos que ubicarnos en un lugar aparte, distinto a la complacencia de los sentidos. Si no hacemos eso, no hay posibilidad de autorrealización. Solamente va a haber iluminación, autorrealización, solamente va a haber autoconocimiento si logramos algún tipo de control de los sentidos, ¿sí? Y de esa forma podemos alcanzar ese lugar Sat Chit Ananda que menciona Prabhupada aquí en el comentario. Ese plano se encuentra en la atmósfera eterna o en la atmósfera Brahman. Todos los sacrificios anteriormente mencionados lo ayudan a uno a limpiarse de las reacciones pecaminosas de la existencia material. Mediante ese progreso en la vida, además, uno puede volverse feliz y opulento en esta vida, y al final entra en el reino de Dios, ya sea fundiéndose en el Brahman impersonal o asociándose con la suprema personalidad de Dios, Krishna. Y acá Prabhupada ya engancha directamente con lo que Krishna está diciendo en el verso, ¿sí? Y él vuelve a dar las dos características de las cuales habíamos hablado antes, esta idea de que todos los sacrificios ayudan a uno a limpiarse de las reacciones pecaminosas de la existencia material y además permiten un progreso en la vida, progreso que lleva directamente hasta el reino de Dios, que lleva directamente hasta el mundo espiritual. Fíjense, como decía antes,
lo poderoso del yagya, ¿sí? Lo poderoso de la ofrenda, de la entrega, del darle a Dios. ¿Sí? Es una tecnología muy, muy poderosa. Nos limpia, nos sana, nos cura digamos, del todo el pesar, de todo el enredo de la vida material, y además nos orienta, nos pone como una brújula, un norte directo, fijo, hacia el mundo espiritual. Y de eso estuvimos hablando el día de hoy, aquí en el 4.30 del Bhagavad Gita, un verso que tiene que ver con el sacrificio, que tiene que ver con la entrega, con el yagya, palabra que de hecho aparece 3 veces en el verso, como para que quede clarísimo que se está hablando de eso, se está hablando de la entrega al Señor, de la ofrenda al Señor. Y como esta ofrenda nos permite 2 cosas muy interesantes. Nos permite librarnos de las reacciones pecaminosas y nos permite orientarnos de regreso a casa al mundo espiritual. Carolina está del otro lado también. Hare Krishna, mis respetuosas reverencias. Muchísimas gracias por la clase. Muchísimas gracias, Carolina, por estar ahí del otro lado. Y gracias a todos ustedes que estuvieron escuchando o que van a escuchar en el futuro. Hoy estuvimos en el 4.30 del Bhagavad Gita. Si alguien más tiene algo para comentar, bueno, aprovechen, háganlo ahora mismo en la sección de los comentarios. Yo voy a ir cerrando el día de hoy. Si me permiten, y ya que es un verso bastante breve, tanto la traducción como el significado, voy a leer todo de corrido una vez más y con eso cerramos la charla del día de hoy. 4.30 del Bhagavad Gita, traducción al castellano, dice: todos estos ejecutores que conocen el significado del sacrificio se limpian de las reacciones pecaminosas y, como han probado el néctar de los resultados de los sacrificios, avanzan hacia la eterna atmósfera suprema. El significado dice lo siguiente: de la explicación anterior acerca de los diferentes tipos de sacrificios, es decir, el sacrificio de las posiciones, del estudio de los Vedas o de las doctrinas filosóficas y de la ejecución del sistema de yoga, se descubre que la finalidad común de todos ellos es la de controlar los sentidos. La complacencia de los sentidos es la raíz de la existencia material. Por consiguiente, a menos que uno se sitúe en un plano aparte de la complacencia de los sentidos, no habrá ninguna posibilidad de elevarse al plano eterno de pleno conocimiento, plena bienaventuranza y plena vida. Ese plano se encuentra en la atmósfera eterna o en la atmósfera Brahman. Todos los sacrificios anteriormente mencionados lo ayudan a uno a limpiarse de las reacciones pecaminosas de la existencia material. Mediante ese progreso en la vida, además de uno volverse feliz y opulento en esta vida, al final entra en el reino de Dios, ya sea fundiéndose en el Brahman impersonal o asociándose con la suprema personalidad de Dios, Krishna. Y con esto cerramos el 4.30 del Bhagavad Gita, nuestra lectura del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los devotos que están del otro lado. Gracias también a la gente de ISKCON Buenos Aires y a todos los que participan de este grupo de clases en vivo de ISKCON Buenos Aires. En especial, muchísimas gracias, Chitrak Prabhu. Mi nombre es Arjuna Saka Das y me despido hasta el próximo encuentro. Muchísimas gracias. Hare Krishna, Hari Bolo.